Con ustedes. Como bien saben, seguimos en la proclamación del Santo Evangelio, la palabra de Dios, la que nos trae vida, la que nos ilustra, la que nos enseña, la que trae una transformación a nuestras vidas, a nuestros corazones, y seguramente vamos a vivir de acuerdo a ese propósito si atendemos con certeza, con fe, lo que Él nos permite a nosotros compartir. Seguimos en nuestra serie Conociendo a Dios, viendo sus atributos, y en esta ocasión, una vez más, seguimos tratando el atributo de Dios, Dios omnipotente. Hoy le hemos colocado por nombre a esta predicación el Dios poderoso. Y el Dios poderoso es ese Dios omnipotente, ese que puede cambiar las cosas de acuerdo a su voluntad y que puede trastornar lo que el hombre ha maquinado o ha pensado, que Él es capaz de cambiar el curso de los ríos, de quitar los límites y poner los límites a los mares. Ese es el Dios poderoso del cual vamos a conversar. En la transmisión anterior o en el compartir anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre una anécdota de un chico que es llamado por su padre para hacer algo que parecía imposible. Yo le coloqué el ejemplo con el carro que afuera está, si podíamos llevarlo, una cosa así como empujada o cargar algo muy pesado, y el padre miraba a su hijo y le decía: utiliza todas tus fuerzas para levantar este gran peso. Y el chico, por muy esforzado que pareciera o por muy dispuesto que estuviera para obedecer a ese padre, le decía: no puedo, no puedo. Y el padre le repetía y le decía: por favor, utiliza toda tu fuerza. Y el chico hacía más fuerza y no movía aquella pesada carga. Y muchas veces nos pasa así. Cuando aquel chico le dice al padre: definitivamente no puedo, la enseñanza del padre es: te dije, utiliza toda tu fuerza y yo hago parte de tu fuerza. Si me dices a mí, entre los dos podremos cargar esto tan pesado. Y es algo que deberíamos nosotros comprender como hijos de Dios, como hombres, mujeres, jóvenes, niños de fe, que hay cosas que no podríamos darle un manejo por nuestras propias fuerzas. Vamos a necesitar de aquel llamado el omnipotente, el Dios todopoderoso. Si vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 19, verso 6, donde empezamos la vez anterior, voy a hacer una recopilación de lo que fue la vez anterior, así rápidamente. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 6 lo siguiente, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. No reinará, como les comentaba. Hay unas imágenes por allí que venden, es muy fácil conseguirlas, y en la parte de abajo dice: yo reinaré. No, nuestro Dios no reinará. Nuestro Dios es pleno y soberano, absoluto y rey activo de todo el universo conocido y desconocido. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Hasta cuándo? Por eso dice la Escritura en muchos apartes: por los siglos de los siglos. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ese es el Dios todopoderoso que vio y oyó Juan, del que se declaraba en Apocalipsis capítulo 19. Recuerda que el libro de Apocalipsis es el libro de las revelaciones para los tiempos finales. Y él se adelantó pues muchos años adelante, y él dice que escuchó una voz de una gran multitud, como la voz de una gran multitud. O sea, había mucha gente gritando o diciendo, dice, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía algo que deseamos como iglesia poder repetir todos de una vez y para siempre. Decir que Él es Dios todopoderoso, que Él tiene
el poder absoluto para que todas las cosas sean conforme a su voluntad. Entendíamos también y explicábamos el término omnipotente, que omnipotente es una palabra compuesta que la primera parte, omni, significa todo y potente significa poder. Entonces podríamos concluir que la palabra o el término omnipotente tiene por significado que todo lo puede. Alguien que es capaz de hacer cualquier cosa, todopoderoso. Y en estos días, esto hace parte ya de este tema, no lo compartí la vez anterior. En estos días leía un escrito de alguien, de un pastor a quien admiro mucho, y es Sugel Michelén. Él tiene un escrito, creo que no es de él, creo que es antiguo, de uno de los precursores de la iglesia muy, no tan primitiva como la primitiva de Hechos, pero sí de la época, si no estoy mal, fue Agustín de Hipona que habló sobre esto. Y les hago una pregunta antes de contarles esto que leí, este artículo o este estudio bíblico acerca del Dios omnipotente. Créanme que para traer un mensaje acá, no solamente procuro basarme en la Escritura, por supuesto que es nuestra máxima autoridad, sino también busco el punto de vista de algunos predicadores serios. Agustín de Hipona es un tipo, o fue un tipo que se dejó usar por Dios tremendamente, y él decía que si Dios era capaz de hacerlo todo, hacía esa pregunta. Y yo les quiero preguntar eso. ¿Ustedes consideran que Dios es capaz de hacerlo todo? ¿Todo? ¿Que es capaz de hacer cualquier cosa? Y el ejemplo que coloca San Agustín, es este. ¿Puede Dios crear una roca que tan pesada, que sea imposible de cargar por nadie? ¿Es posible que Dios pueda crear una roca o un objeto pero tan pesado, escúchenme lo que le estoy diciendo, pero tan pesado que absolutamente nadie sea capaz de levantarlo? ¿Crees que sí? Las montañas, por ejemplo, ¿verdad? Nuestro Dios es omnipotente. Dice la palabra de principio a fin que Él es capaz de hacerlo todo. Pero si Él es capaz de hacer una piedra imposible de levantar por nadie, eso incluye a Dios. Entonces venía como una discusión teológica entre todo aquello que hablaba acerca de que si Dios es capaz de hacer eso, entonces, si Dios es capaz de hacer una piedra que no levanta a nadie, absolutamente nadie, entonces Dios no puede levantar esa piedra. Entonces yo no sé, era como, para algunos podría decir, eso es una perdedera de tiempo, como usted nos cuenta una historia tan charra para hablar del Dios omnipotente. Por supuesto que si Él la puede hacer, Él la puede levantar. Pero la premisa era, ¿es capaz Dios de hacer una piedra o un objeto imposible de levantar, que nadie lo pueda levantar? Sí. Pero si la puede levantar Él, es posible que alguien la levante. ¿Me estoy haciendo entender? Y se empieza a formar como un círculo vicioso entre todo aquello que el hombre pretende asignar a Dios. Y empezaron a hacerse preguntas. Si Él es capaz de hacer un objeto que nadie sea capaz de mover, nadie, absolutamente nadie, entonces Dios no puede levantar esa piedra. Y si Dios no puede levantar esa piedra, entonces Él no es todopoderoso. Estoy clarificando la premisa o la oferta que hacía aquellos pensadores filósofos. O sea, Dios la puede hacer para que nadie la levante. Pero si nadie la levanta, es porque Dios no puede. Y mucho más allá de irnos con este tipo de cosas para trastornar nuestros pensamientos y quizás de alguna manera alguno diría acertadamente perder el tiempo con estas pequeñeces, porque sabemos que Dios es capaz de todo, absolutamente todo, no solo hacer la piedra esa, sino también levantarla. Podemos comprender el verdadero significado de lo que es el Dios omnipotente.
me pareció como tan, permítame expresarlo de esta forma, me pareció tan tonto pero tan sabio a la vez. Entonces, entender esto, porque la soberanía y la omnipotencia de Dios trabajan juntas, junto con sus otros atributos de misericordia. Él porque quiere y porque puede, ¿verdad? Él quiere, cuando Él quiere, puede. Hace lo que quiere hacer. Entonces hay personas en estos tiempos modernos que dicen, Señor, no acepto un no por respuesta, porque tú eres capaz de hacerlo todo. ¿Sabe una cosa? Dios no juega a que tú juegues con sus atributos. Y he escuchado gente sacar la cartera, sacar una credencial de superapóstol, de superprofeta, de superministro, o de, no sé, de extraterrestre, o de lo que sea, o de astronauta, y colocarla y decir, si esto no se cumple, entrego mi credencial. Yo he escuchado eso muchas veces en muchos predicadores. ¿Alguien más ha escuchado ese tipo de cosas? Porque ellos dicen poseer o un poder especial para entender y comprender toda la voluntad de Dios expresa y hablar incluso hasta del futuro de la gente, y transan es transacciones, tiene que ver muchas veces con dinero, para tratar de impresionar a aquellos que le oyen, pero que no conocen a Dios. ¿Sabe cuál es la mejor arma para que alguien no sea engañado en un lugar de culto o un lugar de oración? El estudio de la palabra. Si usted anhela, desea no ser engañado por cualquier charlatán de la fe, mercader de la fe, aquel que roba de las casas de los pobres, de las casas de los ricos, de las casas de las viudas, de las casas del que fuera, de los huérfanos, que no le importa absolutamente nada, la cura para que usted blinde no solamente sus finanzas, sino su vida espiritual, es estudiar las Escrituras. No hay otra forma, hermano, en que usted no pueda ser engañado. La única forma en la que usted puede protegerse para no ser engañado cuando alguien utilice la Biblia es estudiar seriamente la palabra. Seriamente. Entonces Dios puede hacer lo que quiera, y Dios quiere hacer, cuando quiere hacer algo, lo puede hacer porque puede, tiene el poder. Él es el Dios todopoderoso, y eso es precisamente lo que significa la palabra omnipotente, que tiene todo poder. Eso es lo que significa esa palabra. Y esa palabra es de origen latino y es idéntica, y en significado más familiar es la que conocemos como todopoderoso. Todopoderoso. Entonces, Dios posee lo que ninguna criatura puede poseer. Y es una inacabable, inagotable fuente de poder. Fuente de poder. No sé si, yo digo recuerden como si estuviéramos allí viendo lo que estaba pasando. Pero cuando leo la palabra, yo siento como si estuviera ahí viendo todo alrededor de mi vida pasa, porque me sumerjo en la Escritura, me sumerjo en la palabra a tal punto que me siento como si fuera un espectador, no para variar las cosas, pero cuando leo la palabra me siento como si yo estuviera ahí escuchando. ¿Y qué le dijo? ¿Y cómo fue? ¿Y después qué pasó? Jesús caminó hacia tal lugar y yo siento que voy como caminando detrás y me van pasando las cosas al lado. Bueno, esa es mi loca cabeza e imaginación. Pero cuando Jesús está ahí con Poncio Pilato, él le dice algo como, voy a parafrasear, dice, ¿no sabes que tengo el poder para hacerte morir este día, entregarte para que te maten? O sea, tengo el poder hoy de quitarte la vida si a mí me da la gana. Y él acertadamente, como todo lo que dice y dijo, dirá, ha hecho o hará, le sale con una expresión tan poderosa que dice, ninguna autoridad te fuera dada si mi padre no hubiera permitido. Ninguna autoridad en la tierra está puesta así, aún los gobernantes malos. ¿Sabe cómo
castigaba la idolatría, el apartarse de Dios, el tomar sus propios caminos, el Señor a su pueblo amado Israel, permitiendo que otras naciones malvadas de alrededor entraran en ellas, las saquearan y acabaran con todo lo que les había alejado de Dios y los había vuelto idólatras ante ellos. Y muchas veces hasta las propias familias volvían idolatría a aquellas personas. Y nosotros hoy hacemos lo mismo. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo buscar de Dios. Yo estoy muy ocupada o muy ocupado con mi hijo. Este es el día que yo le doy a mi hijo. Yo no puedo tomar este día es que tú no estás tomando el día, tú estás tomando 2 horas de tu día. Y qué bueno sería que agarraras a tu hijo de la mano y te lo trajeras a la iglesia o al templo a compartir con la iglesia lo que el Señor enseña. ¿Sabe? Porque lo que no le enseñes tú hoy, el mundo se lo va a enseñar afuera. Y ahí fallamos, hermanos. Entonces, Dios posee lo que ninguna criatura puede poseer. Una inabarcable plenitud de poder, una potencia que es absoluta. Mira, para referirnos a Dios, necesitamos referirnos a Él con términos absolutos. Explícame, si no comprendes, trata de imaginar que es absoluto. Algo que es completo. O sea, Él no es casi santo, Él es absolutamente santo. Él no es casi misericordioso o un día es misericordioso y otro día es Dios de ira. No, Él es absolutamente misericordioso aún en el día de la ira. Y por lo tanto la gente confunde que su vida podrá ser salvada porque se agarra solamente de uno de los atributos o de lo que más le conviene en aquel momento a agarrar de Dios. Dios no se divide en partes. Aunque tengamos la manifestación de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santa Trinidad. El mismo Jesús dijo, como tú y yo somos uno. Entonces no es que porque vamos a convencer al Espíritu Santo de Dios para que hable con Jesús y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos sea dado. No funciona, estás hablando con la misma persona. Con ese Dios todopoderoso, con ese mismo Señor, con ese antiguo Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Llamado a veces el anciano de días, el anciano de días. Entonces, la una no puede existir sin la otra. Soberanía sin omnipotencia, ni omnipotencia sin soberanía para reinar. Dios debe tener el poder absoluto y pleno para reinar soberanamente y debe tener todo el poder. Él no puede pedir permiso a nadie para hacer las cosas. Y quiero hablar de ti en cuanto a tu oración, la forma en que tú oras. Porque tú y yo regularmente oramos para que Dios cambie de opinión o que cambie las circunstancias, ¿sí o no? ¿Por qué somos tan atrevidos tantas veces en pedir que Dios cambie su voluntad si tú no la conoces? Terminamos, si Dios nos hiciera caso, terminaríamos cometiendo la burrada más tonta de nuestra vida. Si Dios nos escuchara nuestras oraciones, tal y como se las pedimos e incluso exigimos, yo declaro, yo profetizo, yo no acepto un no por respuesta. ¿Usted no ha escuchado a gente que ha orado así? ¡Wow! Señor, no acepto un no por respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que no acepte un no por respuesta? No es una respuesta de Dios, sabia, poderosa, eterna quizá, soberana. Entonces, sabemos esto por revelación divina, pero una vez sabido, tenemos que reconocer como algo que está totalmente de acuerdo con la razón. Concedamos que Dios es infinito y que tiene existencia en sí mismo, y de inmediato veremos que también tiene
que ser todopoderoso y la razón se arrodillará para adorar ante la omnipotencia divina. Escribió todo ser una vez. Entonces, hermanos, de Dios es el poder, dice el salmista. Y en Romanos capítulo 1, verso 20, también el apóstol Pablo declara que la naturaleza misma da evidencia del poder divino. Y lo leemos rápidamente. Romanos capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Es posible que yo pueda detener la verdad aquí y empiece a predicarle mentira. Hermano, pida, vea, hay templos que hoy están haciendo, o lugares de congregación que hoy están haciendo algo. Tienen adelante una caja donde guardan el dinero y que lanzan palabras para que el que quiera comprar, como quien dice esa palabra, venga y que selle la palabra. ¿Usted ha visto eso en algún lugar? ¿Cuántas veces lo ha visto aquí en este lugar? No lo haga porque tendré que actuar con violencia. y no está pensando, lo primero que se imaginó, el pastor va a patear el billete que le echen ahí, la caja y todo eso. Todo. No. Sencillamente le diría: hermano, hermana, por favor, recoja su dinero y siéntese y termine de escuchar el mensaje. Y va a ser el ridículo. Porque si tienes algo para dar, para ayudar a esta obra, no es porque tú compras una palabra o una promesa por parte de Dios. O cuando aquel invitado que viene de lejos dice: voy a empezar a profetizar. La gente dice: uy, se frotan las manos y dicen: ahora sí se puso esto bueno. Y uno está delante y uno se busca que mete la cabeza para ver si le ponen la mano, o si le tiran el aceite, o si le tiran no sé qué cosa, agua. Hubo uno que se atrevió a escupirme. Parece tonto, parece burla. Y algunos rostros dibujan una sonrisa. Ja, 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 escupieron al pastor. Pero hubo uno que se creyó con tanto poder de escupirme. Y yo lo dije una vez, como lo dije esta mañana: si eso se vuelve a presentar, tendré que actuar con violencia. Porque eso sí no lo acepto. Y eso sí, imagínense lo que quiera. Pero definitivamente no es la forma en la que Dios actúa. Pasar a alguien y ponerlo a brincar, como diría alguien que amo, como un pollo, para manifestar el poder de Dios delante de todo el mundo, o que alguien traiga supuestas manifestaciones de Dios por el Espíritu tomado, pero cuando deja de dar vuelta o deja de trasbocar o deja de hacer lo que estaba haciendo, los movimientos repetitivos que son como más una manifestación psiquiátrica, perdóneme, si usted considera, le respeto su opinión, pero son más como una manifestación psiquiátrica de tratamiento urgente, pero resulta que cuando se acaba el culto ya no continúa viviendo de la misma manera, o no sigue siendo tomada por el Espíritu de Dios. En la casa no hace eso. Lo hace en el altar, o en lo que llaman altar, o en el altillo, o en la tarima, o en aquello. Lo hace ahí. Y cuando se acaba el culto ya tú no lo ves ya, o sea, ya pasó. Y el día lunes es una persona completamente idéntica a la que era el domingo antes de ir a esa reunión. O cuando sale de la reunión sigue viviendo su vida de igual manera. ¿Será esa la toma del Espíritu Santo que declara la Escritura? ¿Será esa la forma de actuar de Dios realmente? Que para que alguien sea sellado, tomado o usado por el Espíritu de Dios, esta persona tiene que entrar en un casi trance. Pues la verdad, yo no lo considero de esta manera. ¿Puede Dios manifestarse sobre la vida de una persona? ¿Sí o no? Puede. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Y lo hará, hermanos. Lo seguirá haciendo, lo ha hecho. Pero tengamos en cuenta que la palabra nos llama a que
tengamos entendimiento para poder conocer a Dios. Jeremías lo dice. Si alguien quiere ufanarse o quiere gloriarse de algo, que se gloríe de esto, dice, en entenderme y conocerme. Porque ¿cómo puedes conocer a Dios si no entiendes lo que se está diciendo? ¿Recuerdas aquel que iba en el carruaje, que Felipe lo alcanza en el camino y luego le dice, estás leyendo el libro del profeta Isaías? Y entiende lo que lee y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y viene entonces Felipe y habla con aquel etíope, extranjero, y le predica el evangelio y después lo lleva y lo bautiza. ¿Sabe por qué? Porque le explicó, porque le enseñó, le compartió. O sea, no enseña al hombre, enseña a Dios a través de los hombres, su conocimiento a través del Espíritu Santo y de las santas escrituras. Conozco a tantos que dicen, veo una sombra detrás tuya que te persigue. Dame 300 barras ahí y yo te vendo un aceite más bueno, que eso quita sombra más rápido que acción. Así como si vendieran el arrancagrasa, el desengrasante, vamos a venderte algo que te quita la sombra oscura que te persigue. Te quedaste sin empleo, te quedaste sin marido, no consigues trabajo, no tienes dinero en el bolsillo, pues haz un esfuerzo, compra esto y se acabarán tus problemas. O ven y pongamos una coquita aquí para que cuando yo hable una palabra que te sirve, ven y paga. No es el propósito de Dios. El Dios Todopoderoso no necesita de ninguna acción humana para manifestar ni su bondad ni su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Él lo puede todo. La ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya les he hablado grandemente de esto, o ampliamente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder. Me encantan estas terminaciones R. Eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir esto que al que no se le ha predicado la misma creación se manifiesta a él. ¿Y qué se manifiesta a él? El eterno poder. Ahora, a partir de este conocimiento razonamos de esta forma con respecto a la omnipotencia de Dios. Dios tiene poder, puesto que también Él es infinito. Dios es infinito y su poder es infinito. Recuérdeme un atributo de Dios, por favor, el que usted quiera. Fiel. Él es infinitamente fiel. Otro atributo. Inmutable. Él es infinitamente inmutable. ¿Qué dijo mi hermana Magali? Bondadoso. Él es infinitamente bondadoso. O sea que no requiere de la acción humana para que la manifestación de Dios sea visible ante nosotros. Entonces nosotros necesitamos es tener una posición, escuche esto, posición correcta delante de nuestro Dios. Pregunto, antes de explicar posición, porque de pronto no lo comprende, ¿siente que tiene una posición correcta delante de Dios? Voy a poner un ejemplo. No te preocupes, yo hablo con el flaco, el de arriba, y ese más me manda lo que yo necesito. ¿Has escuchado gente que habla de esta forma? ¿Cree que la posición que tiene es la correcta delante de Dios? Él es tu pana, tu llave, tu amigo, tu hermano, tu llavería, al que puedes jugarte de manera sucia incluso. Él es Dios, creador de todo, infinitamente poderoso, y nosotros somos creación de Él. Y Él puede hacer como el alfarero y la arcilla y el barro en sus manos
como bien le parezca y rompernos cada vez que quiera, quebrarnos y hacernos una vez más. No solamente cuando quiera, sino cuando considere en su infinita sabiduría que necesitamos ser quebrados. Así que nuestros sufrimientos muchas veces son a causa de Dios y no a causa del diablo. No, manito, echa agua de por la entrada de la puerta, eso debe ser que está entrando el mal. Súbete al techo y úngelo de la entrada. O sea, no importa si te partes una pata y te caes del techo, pero unge el techo, hermano, que por el techo el Señor me reveló que se están metiendo las maldiciones. Puedes bañar tu casa en aceite de oliva o en aceite de ricino o en aceite de lo que tú quieras. Que si Dios dice va, va. Y si Dios dice no va, no va. Ese es el Dios todopoderoso del que hoy le predico. Veamos además que Dios es creador. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él es creador. Pero también Él es autoexistente. No, si todas las cosas fueron creadas, entonces ¿quién creó a Dios? ¿Han escuchado esta premisa también, esta pregunta? ¿Pero quién creó a Dios? Dios no puede ser creado, fuera el efecto de una fabricación. Los hombres hoy crean dioses, que es distinta. Hay maquinitas que imprimen lo que refleja o simboliza a su Dios. Hay máquinas que hacen artefactos y son vendidos, comercializados como Dios. Y se agarran y tocan y se untan y yo no sé qué más. Nuestro Dios no es hecho por manos de hombre. Él creó al hombre y le puso manos, que es distinto. Y sabe una cosa, todo lo que Él da, escuche bien esto, todo lo que Él da, a Él se retorna, porque de Él es. ¿Cuántos alguna vez estuvieron a punto de morir y Dios le devolvió la vida o lo que parecía ser devolverle la vida? A mí a cada rato, a nuestros hijos más de una vez. Me lo mató el diablo, dice alguno. No. Él da y quita vida. Job enseña, Jehová dio, Jehová quitó. Y por allá un predicador famoso de esos que le hacen cruzadas por todos lados y que tiene muchos más seguidores que yo. Por supuesto que tendrá más seguidores que yo, porque vende lo que el pueblo quiere escuchar. Y a mí no me interesan los seguidores, me interesa que sigan al Cristo bíblico. Dice que el Señor se equivocó porque Dios no quita ni divide. Él solo suma y multiplica. Y cuando se escribió el libro de Job, el Señor se equivocó. Porque Él se equivocó cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Que Jehová no quita nada. Que no quita, que no divide. Pues nuestro Dios todopoderoso y soberano también quita y también divide. Hermano, no habla de esas cosas que va a dividir la iglesia. Por supuesto que la iglesia tiene que dividirse. A mí me encanta, antes lloraba y tenía el miedo. Se me va a dividir la iglesia, se me va a dividir la iglesia. Que se divida entre los que consideran una sana doctrina de una falsa. Entre los que se dejan guiar por Dios y los que le hacen lo que les da la gana. Que se divida. Ahí hay un divisor de iglesia. Ustedes verán a quién escuchan. Si al Señor de la palabra o aquel que usa la palabra para lograr sus propios objetivos. Él dividió los mares de la tierra, los cielos de la tierra. Dividió la luz de la tiniebla, la vida de la muerte, las ovejas de las cabras. Él divide. Dice, ¿ustedes creen que yo vine para traer paz? No, yo no vine para traer paz.
Ay, pastor, eso está en la Biblia. Hermano, ahí está. Yo vine para traer división entre la suegra y la nuera. ¿Por qué? Porque es que la suegra dice que este es el Dios verdadero. Pero tú estás aquí aprendiendo a través de la Escritura quién es el Dios verdadero. Tiene que haber división. Tú no puedes aceptar un Dios que te imponen por lo que otro dijo, que no es Dios. Y hemos vivido nuestra vida así, de esta forma, viviendo nuestra vida con imposiciones de lo que otro dice y no de lo que Dios dice, el Dios Todopoderoso. Efesios 1:19 dice, la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, verso 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Mira, si tú entiendes esta escritura, dejarías de preocuparte tanto por tantas cosas. De Él es el poder, la gloria y el honor los fines de semana. Siempre, pero el día que a mí me va mal, como que se durmió. O es siempre, o es nunca, hermano. Es siempre. Su poderío, su fuerza, su manifestación extraordinaria, su grandeza, la grandeza o la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder es siempre. Ay, Señor, tú te olvidaste de todos, de esta casa. Mira cómo estamos. ¿Cómo estamos? Pues yo no te creé para que estuvieras así. Aprende a tomar buenas decisiones basadas en la Escritura y vive de acuerdo a la palabra. Pregunto una vez más, pregunta técnica. ¿Ese Dios todopoderoso, creador de todo, creó todo? Sí. ¿Y los que están conectados? ¿Lo creó todo, sí o no? Si la respuesta es sí. ¿Dios creó al diablo? Sí, Dios creó al diablo. Quiero corregirte, Él no creó diablo. Él creó un ángel que se volvió diablo por sus propias decisiones. Entonces esto nos da a pensar, a referirnos a que los ángeles incluso también poseen voluntad. Y hay gente que cree más en los ángeles que en el Dios que creó los ángeles. ¡Wow! Y se meten a estudiar angeleología. Y tienen ahí una lista de ángeles. Para la diarrea, el ángel de no sé qué. Para el dolor de cabeza, el ángel se llama no sé cuándo. Para el no sé qué, para los matrimonios que se están acabando, el ángel de no sé qué. Para conseguir trabajo, el ángel de no sé cuándo. Para mandar un mensaje de San Gabriel, ese es el mensajero ahí. En la palabra está, ¿sí o no? Para la pelea, Miguel, ese es el que necesitamos. Hay pelea, vamos. Oh, ángel Miguel, ven y manifiesta tu poder. Ningún ángel va a obedecer a tu oración porque ellos no se sujetan a ti. Ellos se sujetan a Dios. Cada cristiano tiene una legión de ángeles destinadita para cada cristiano. ¿Cuánta mentira te han enseñado, hermano? Bote eso a la basura. Eso no está en la palabra. Es que Él ha puesto a sus ángeles a mi servicio. ¿Verdad? No te obedece ni tu marido, ni tus hijos, ni tu mujer. Y ahora, y ahora te va a venir a obedecer los ángeles. Es como ilusa la cosa, ¿no? No hay cómo. Y en el Salmo 91, el que leemos, dice:
a sus ángeles Él mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en tierra. No dice, tienes que llamar el poder de Grayskull, no sé, o el poder de lo que sea para que vengan los ángeles. No, Él ora a Dios y Él mandará a los ángeles si quiere. ¿Lo puede hacer? Puede. Entonces, entender que las leyes de la naturaleza hoy pretenden desplazar el poder de Dios. Y las leyes de la naturaleza incluye a los que viven en la naturaleza y son creación de Dios, empiezan a torcer ese derecho de Dios. Oye, por ahí alguien, la hermana Magali creo que fue la que dijo, él es bondadoso pues, pero alguien por ahí dijo inmutable. No es que a partir, como las normas, a partir de la reglamentación en el cielo, a partir del 2022, es esta. Renovación, actualización de datos, hermano. No sabía, la norma cambió. Ahora tú puedes mandar a Los Ángeles. Ya no tienes una, sino 2 legiones, nos aumentaron. ¿Sabe una cosa? Tal cosa no existe, no es cierto. No es cierto. Él es, término absoluto, absolutamente inmutable. Quiere decir que no cambia. Entonces, mis queridos hermanos, alguien quiso poner a la ciencia como en guerra con Dios. Y los verdaderos científicos se han basado en lo que Dios ha creado para poder dar una explicación. Y dice, esto no puede ser así nomás. Hay una teoría de la creación, porque también debemos leer de este tipo de cosas. No solo está la de Darwin, no solamente la evolución de las especies, todas estas cuestiones, sino hay una que se llama la teoría del diseño perfecto. Es como, esta teoría es más o menos, y la dice así, es como si usted llegara a una isla desierta que nunca ha sido habitada por el hombre y encontrara allá un reloj. Ese es el ejemplo que pone. Y cuando está, es una teoría antigua, ¿no? Y cuando está hablando, no está hablando de un reloj como este que tiene pantalla, o de pronto este también serviría. Pero se estaba hablando de unos engranajes, de unas cositas. Aquí pues hay unos transistores y unas cuestiones ahí, diodos, etcétera, LED, no sé qué cuestiones. Es como si usted, no, a ese lugar nadie ha ido, pero usted vaya ahí y encuentra un reloj. Se llama teoría del diseño inteligente. Cualquier buen científico tendría que reconocer que este diseño natural en el que vivimos, llamado universo o planeta en el que vivimos, el planeta o el universo de los otros planetas, contiene un diseño inteligente. ¿Quién lo hizo? El Dios Todopoderoso lo declara. Entonces, Isaías 43:13 dice, aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿quién lo revocará? ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? En que Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Porque puede. Él es el Dios Todopoderoso. Y esta afirmación por parte del Señor debería alegrarnos. Porque para los que creemos en Él, y mejor dicho, como lo dice Romanos, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hermano, todas las cosas. Como cristianos deberíamos vivir relajados. Tranquilo, de eso se encarga mi papá. Deberíamos, ¿no? Ahora, eso no significa volvernos holgazanes. Si no sabe que holgazán es un flojazo. Eso es un holgazán, alguien que no quiere hacer nada, que no hace lo que le toca, que no cumple sus responsabilidades.
Tú tienes un trabajo, él ya hizo uno y sigue gobernando y reina. Pregunto, ¿cuántos de los que están acá no han estudiado una carrera universitaria? Álzame la mano los que no han estudiado una carrera universitaria. ¿Y por qué no han estudiado una carrera universitaria? Vamos a resumir esto. De pronto usted me dice, no es porque no tengo plata. De pronto, ¿verdad? Por allá, por dinero, falta de dinero. ¿Alguien dejó de estudiar por falta de dinero? Oye, si la gobernación del Magdalena y yo incluso a ustedes les mandé un link para que se inscribieran en unas becas que la gobernación del Magdalena estaba dando gratis, que pagan desde el primer semestre hasta el último, pagan las pruebas de CAES, o sea, las pruebas, si es una carrera con ciclo propedéutico donde sales como técnico, tecnólogo y profesional, te pagan cada una de las pruebas del IFE, 1, 2 y 3. Y cada una son las pruebas a saber y cada una vale su billete. Y además de eso, la gobernación dijo, y los que se inscriban ahí y salgan seleccionados, ¿saben qué? También le vamos a pagar el derecho a grado. El último derecho a grado de la última carrera que estudié me costó $1,500,000 de pesos. Para poderme graduar, que no sé la verdad de dónde sacaron eso. O sea, yo estudié 5 años esa carrera. Bueno, estudié como 8 años porque me extendí, me entraba, salía por la cuestión del trabajo. Y me van a decir que para yo graduarme, para yo tener derecho a graduarme, tengo que pagar. Bueno, eso también lo pagaba la gobernación. ¿Por qué no te inscribiste? Y lo mismo pasa con las casas, lo mismo pasa con los empleos. Convocatoria para docentes. ¿Alguien es docente aquí sin empleo? Yo. ¿Y por qué no te inscribiste? No, es que yo no sabía. ¿Te la pasas viendo TikTok? Facebook, Instagram, redes sociales. Oh, querido amigo, las cosas no funcionan de esa manera. Si usted tiene un Dios que es todopoderoso, aproveche las ventajas de tener la fe puesta en un Dios que es todopoderoso. Él inclina el corazón de los reyes en favor muchas veces de sus hijos. Extiende su misericordia. Él es todopoderoso. Me encanta hablar con la secretaria de Educación. Ella nos cuenta unas historias tremendas. Nos cuenta cómo hizo ella para estudiar. Tenían que pedirle permiso al dueño del barrio para poder salir y entrar. Y dicho por ella misma, en condiciones muy precarias. Ella misma lo cuenta y a mí me da mucha alegría tener una amiga como ella. Porque me cuenta cómo ella ha logrado salir adelante a pesar de las circunstancias. Hoy tiene maestría, tiene doctorado, tiene especializaciones. Hermano, y salió de allá, si me está escuchando o logra escuchar este mensaje, yo sé que ella lo ha dicho de una manera pública y ante cámaras también, y no quiero tomarla como el ejemplo de vida, pero sí rescatar que esa mujer ha hecho cosas importantes. Ella dice, mi casa era con piso de tierra. El Dios Todopoderoso nos ofrece a nosotros no solamente para vivir en esta tierra, sino para vivir en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque Él es todopoderoso. Él puede. Y la manifestación más grande de poder que el Señor ha manifestado a la humanidad, la gente la tomó por debilidad, pero no entendió el magnífico poder que había en la vida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Débil, flaco, esgarbado, lo veo por ahí en unas paredes. Cuando yo lo veo, yo digo, ese no es mi Dios. Mi Dios no quedó crucificado, Él resucitó. Él es todopoderoso. Si Él estuviera crucificado, seríamos los más dignos de conmiseración. O sea, que nos miraran porque somos miserables al tener un Dios como ese. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y me acuerdo de un corito viejo que cantábamos, que era la primera canción que me aprendí. Tenía 4 notas esa canción.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. ¿Te acuerdas de esa? Eres todo poderoso, eres gran, majestuoso. Él es fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Te acuerdas de eso? Hoy me da una alegría cuando yo canto eso. Pero ¿sabes? Cantando eres todo poderoso, no he podido pagar la luz. Eres grande y majestuoso. No he podido estudiar. Eres fuerte, invencible. La bruja me va a echar maldad. Hermano, despiértate tú que duermes. Yo no puedo cantar con entendimiento esta canción sin tener en cuenta lo que estoy cantando. Dígame si esa no es la tuya, esa es la que te cae. ¿Tienes un problema? ¿Qué hacen los cristianos cuando tienen un problema? Bueno, yo no sé, pero cuando un cristiano tiene un problema, yo creo que debe hacer lo primero. Agarra el celular y llama al pastor, eso es lo primero que hace. No, pero eso es lo que hacen. Bueno, vamos a decir lo que deberían hacer. Orar. Entonces dice, ay, yo tengo un problema con mi hijo, con mi hija, o tengo un problema de dinero, o tengo un problema de plata. Ay, Señor, ayúdame. Lloran ahí, se arrodillan, ay, ay, en el nombre de Jesús, amén. Y se levantan y todavía, ¿y ahora yo qué voy a hacer con este recibo? Entonces, ¿tú para qué oraste? Esa oración y nada es lo mismo. Confía en ese Dios todopoderoso que con el dedo le pone límite a los mares. ¿Usted sabe cuántos asteroides han pasado cerca de la Tierra desde que fue creada? Han zumbado más de uno. Zumban, pero no la han destruido. ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios la quiera destruir, no va a zumbar. Cae pleno. Porque Él es todopoderoso. ¿O todavía cree que los gringos van a mandar un misil que lo va a explotar en el aire y que lo va... gloria a Dios por los gringos y los rusos que tienen satélites con cohetes y todo eso. Si viene un asteroide, entonces... No, hermano. Me estoy emocionando. Todos los actos de Dios son realizados sin esfuerzo alguno. ¿Acaso no es todopoderoso? Ay, por favor, Señor, mientras tú haces esto, yo te ayudo aquí en oración. Todos los actos de Dios son realizados sin ningún esfuerzo. Y te voy a poner un ejemplo cotidiano entre algunos estudiosos. Es que dice que el Señor reposó. Imagínate, si el Señor descansa, ahora que no descanse yo. O sea, el Señor descansa, quiere decir que el Señor se cansó. La Escritura dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Porque no duerme el que te cuida. O sea, no estoy parafraseando una cita. No es una cita bíblica completa, o sea, estoy parafraseando. Dice, no duerme el que te cuida. Hermano. Mira, si tú entendieras esto, que todo lo que Dios hace, lo hace sin esfuerzo alguno, entenderías un poco más la profundidad de lo que es tener un Dios todopoderoso. Hermano, es todopoderoso. Se lo digo en serio. Lo es. Lo es. Él tiene bajo sus órdenes todo el poder del universo. La naturaleza. Mira la fuerza de la naturaleza. ¿Alguien ha visto un tsunami? Por televisión, así sea. ¿Cómo se cae una montaña entera, se derrumba? Y uno dice, mira,
la fuerza de la naturaleza. Te voy a decir una cosa. Antes de que eso pasara, eso estaba quieto. Eso no se movía. La fuerza no es de la naturaleza. La fuerza es del Señor. Y el poder. Manito, yo no te estoy predicando una cosa aquí que te rompa la cabeza para que tengas que sacar cuentas. Te estoy recordando quién es el Dios de la Escritura. Mira la fuerza de la naturaleza. Y uno se asoma a ver y ve los árboles aquí para allá. De aquí para allá. Claro, los árboles fueron creados con cabullas como columpios para que se movieran de esa manera, ¿verdad? El mar allá tiene un motor. Una cosa que lo impulsa para que pase los tsunamis. Claro está. A través del conocimiento de algunos científicos como Nikola Tesla. ¿Alguien ha escuchado sobre Nikola Tesla? Estoy preocupado. El que creó la bobina electromagnética. Bueno, ¿usted alguna vez vio en una película un man que tenía un generador aquí y otro del otro lado y prendía una cosa y la corriente saltaba de un lado para otro? Bueno, ese man se llama Nikola Tesla. ¿Usted ha visto un carro electrónico, eléctrico, de los primeros que salieron, o una marca de carro que se llama Tesla? ¿No? Bueno, basada en las teorías de Tesla. Con esa bobina de Tesla se dice que hay antenas en diferentes partes del mundo ubicadas que generan una presión electromagnética que pueden llegar a causar tsunamis por un efecto científico, físico, que es el electromagnetismo. ¿O no, Armando? Armando sí sabe eso. Es posible que cause un tsunami, pero también es posible que Dios parta cada una de esas cosas el día que Él quiere y no permita que la mano del hombre esté allí. ¿Cómo? Eso le sonó científico un poquito, ¿verdad? Ese man si estudia, no, te lo voy a poner más fácil. Las que quisieron abortar a sus hijos y no pudieron. Que Dios los detuvo allí. Cuando quisieron asesinarnos y no pudieron. Mire, yo sentí el frío de la muerte a través de una 9 milímetros Prieto Beretta aquí en la frente. Como no le salió la bala, me metieron 2 cachazos, por eso tengo aquí como 2 nudos acá. Y no salió la bala. ¿Cuándo se traba una Prieto Beretta? Hermano, eso no se traba. Los que conocen de armas saben. Tiene que estar muy llevada, vieja. Y la cargaba un policía. Y cogió rabia y como no salía la bala, me dio con la... Taqui, ta, ta. Ay, ay. ¿Sabe por qué no salió la bala? Porque necesitaba un sirviente aquí hoy predicando la Escritura. A ver si alguno de ustedes escucha el mensaje y se salva. Si alguno de ustedes tiene fe en Cristo Jesús y alcanza salvación, misericordia por parte de Él. El hombre puede armar los planes, pero el Todopoderoso designa los caminos, los pasos, endereza los pasos del hombre. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Todos sus actos. Oiga, ¿usted había pensado en eso? Que todos los actos de Dios son sin esfuerzo alguno. No es que Daniel dice que había un más, él estaba orando y cuando el ángel iba a llegar, cuando se encontró con el ángel, le dijo, no, lo que pasa es que se me atravesó en el camino el príncipe de Persia. No me dejaba llegar a ti la respuesta. Desde que tú oraste, la respuesta ya está dada en los cielos. La respuesta estaba dada en los cielos. ¿Y sabe qué pasó? La respuesta se dio. Aunque se atravesara en el camino quien se quisiera atravesar. ¿Sabe por qué el ángel se detuvo en el camino? Porque Dios lo permitió. Para mostrar
que un ángel tiene limitaciones, pero él no. ¿Sí leíste, verdad? Leíste eso que dice que no, que la oración y tal. El profeta Daniel orando y no, tu oración viene de camino. Y hay quienes reprenden al ángel. Tu bendición, hermana, la que le falta al marido. Tu marido viene de camino, pero se le atravesó el ángel de Persia. Y viene uno aquí ahora, ángel de Persia, te reprendo en el nombre de Jesús. Tu marido va a llegar, tu dinero va a llegar, tu trabajo va a llegar. Hermano, si Dios lo permite. No dependas de cabalas. No dependas de agüeros. Rompe con esas cosas y depende del Dios que es todopoderoso. Ay, Dios mío. Aunque Él no nos sane, Él sana. Aunque hoy no tengamos para comer, Él provee. Aunque hoy no sepamos algo, Él es el Dios de toda sabiduría. Aunque no sepamos qué hacer, Él es fuente infinita de sabiduría y de inteligencia. Oh, mi querido amigo. Quiero terminar, antes de leer unas citas bíblicas en medio de la oración que vamos a hacer al final. Hay un libro también que se llama Los Atributos de Dios por A.W. Pink. Aquí yo tuve la oportunidad de regalarle a los que lo quisieron. Ahora, estoy completamente seguro, para ver cuántos tienen los atributos de Dios. Mueva la mano para ver los que tienen el libro Los Atributos de Dios. Un libro que es azulito, que tiene como un cielo y así azulito con una letra y se ve como amarillito en el centro. Los Atributos de Dios. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene para ver? Pregunto, ¿ya se lo leyeron? Porque puedes tener la Biblia, pero ella está ahí bien, gracias. Si tú no la lees, no aprendes, no tienes contacto con la palabra de Dios. Pero en ese libro, en la página, amigos, les recuerdo hacer este tipo de cosas. Cuando vayan a mencionar a alguien, no se atribuyan el estudio de otro como propio. Denle el crédito a quien corresponde. A.W. Pink, en los atributos de Dios, en la página 25, hay un tema que se llama la supremacía de Dios. Se asemeja un poco a la omnipotencia. Y está esto, mira lo que dice, escucha lo que dice allí, dice, en una de sus cartas a Erasmo, un estudioso de la época de Martín Lutero, también clérigo, Lutero le dijo: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Imagínate tú eso. Erasmo era un tremendo filósofo, humanista, ¿sí o no? Tremendo. O sea, si usted no sabe quién es Erasmo, es porque no quiere. Éntrese a Google, busque Erasmo y ahí va a encontrar quién es Erasmo. Yo no es que sea más inteligente que usted, porque hablo de nombre o de título, o que Fabián acá, que sabe quién es Erasmo, sea más inteligente que todo, sino que la ha leído, ¿sí o no? Ahí está la fuente del conocimiento. Pero Lutero, ¿también saben quién es Lutero? No saben quién es Lutero. Martín Lutero, el que a través de clavar la declaración, las 96 tesis en una puerta de Wittenberg, allí empezó con lo que hoy se conoce como la Reforma. Martín Lutero no reformó nada. Lo que hizo fue tomar la verdadera forma de la Escritura para poderla explicar de la manera correcta, porque la Escritura había sido dada y los hombres la habían deformado. Por eso se llama reforma. La verdadera reforma
la hizo Cristo Jesús cuando vino aquí y enseñó. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, perdona, ama a tu enemigo. La verdadera reforma la hizo Cristo Jesús cuando le dijo, oíste que fue dicho que cualquiera que adultere, ¿verdad? Es digno de muerte, debe ser apedreado. Pero yo digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer que no es la suya, ya ha adulterado con ella en su corazón. Esa es la reforma. Pero Martín Lutero, al clavar esas 96 tesis en la puerta de Wittenberg, se hizo famoso por esto, porque Dios usa hombres para manifestar su gloria y su poder. No los necesita. Pero nos dio a nosotros el privilegio de poder predicar del evangelio y de la palabra. Mira, Lutero le escribe a Erasmo lo siguiente: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. ¿Y sabe qué pasó con Erasmo? Se ofendió. Y a Martín Lutero no le importó. ¿Y sabe qué les digo yo de una cosa? Tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos y no me importa si te ofendes. Tus pensamientos, tú que me escuchas allá a través de esta cámara, de esta transmisión, hoy o otro día, tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Y voy a leer literal, dice, en una de sus cartas a Erasmo, Lutero dijo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Probablemente ese renombrado erudito se ofendió por tal reprensión. Y aún más porque procedía del hijo de un minero. Lutero era hijo de un minero. Sin embargo, fue completamente merecido. Nosotros también, aunque no tenemos ninguna parte entre los líderes religiosos de esta época degenerada, presentamos el mismo cargo contra la mayoría de los predicadores de nuestros días. Y contra aquellos que, en lugar de escudriñar las escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente la enseñanza de los demás. Las concesiones más deshonrosas y degradantes del gobierno y del reinado del Todopoderoso se encuentran ahora en casi todas partes. Para millares de personas, incluso entre aquellos que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es bastante desconocido. Lo dijo A.W. Pink en el libro Los Atributos de Dios, en la página 25, en el tema Supremacía de Dios. De pronto usted me puede decir, pastor, usted leyó, pero yo no entendí nada, nada más entendí la página 25. Te lo voy a leer calmada y reposadamente. Y te pido la mayor atención, porque en estas palabras de un hombre encontré un sentido de lo que hoy vivimos. Y Pink no vivió hace 40 años, ¿yo? Estamos hablando de un hombre del 1800, del 1900, por ahí. Dice, en una de sus cartas a Erasmo, Lutero dijo, tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Probablemente ese renombrado erudito se ofendió por tal reprensión, y aún más porque procedía del hijo de un minero. Sin embargo, fue completamente merecido. ¿Hasta ahí lo comprendemos bien? Comprensión lectora, auditiva. Ahora, nosotros también, dice Pink, aunque no tenemos ninguna parte entre los líderes religiosos de esta época degenerada, presentamos el mismo cargo contra la mayoría de los predicadores de nuestros días. ¿Sabe? La mayoría de los predicadores de nuestros días tienen un pensamiento demasiado humano de Dios. O sea, se lo fabricaron en la cabeza y así como se lo imaginaron o como se lo imaginan, creen que Dios es. Porque se limitan a creer y a pensar que Dios es como alguien le enseñó y no como la Escritura declara de Dios mismo. La Biblia es la autobiografía de Dios. Lo es, hermano. Él le dice, estos en lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente la enseñanza de los demás. Ese cargo está contra ti.
y contra la mayoría de los predicadores hoy. Aceptan perezosamente las costumbres y las cosas. Por eso aquel me escupió. Y para aquello fue motivo de risa. Pero Dios no quiera, lo intenta hacer nuevamente. Dios no quiera, lo vuelve a intentar. Yo he tenido que perdonar eso en mi corazón. Porque sabe una cosa, eso fue un abuso, una ofensa que uno como pastor nunca debería tener con una persona que se congrega en la congregación en la que uno dirige. Yo no quiero ni tocarte a veces, orando. ¿Por qué tengo que tocarte? Si el toque mío no va a hacer nada en tu vida. Ahora, la imposición de las manos que fue dada por el ministerio son casos especiales y tienen un contexto completamente distinto. El presbiterio imponía las manos sobre aquellos para que fueran a hacer la obra. Y era una forma de manifestar, estamos contigo, hermano. Así como cuando Moisés oraba y aquellos le levantaban las manos, era, estamos contigo aquí, no estás solo. Así como cuando Elías pensó que estaba solo y el Señor le dijo, te equivocas, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Voy a tocarte para transferir de mi espíritu en ti. Eso lo escucho a cada rato en esos programas de televisión que ustedes a veces ven. Y a esos predicadores y a esas profetas que les gusta muchas veces. Voy a transferir el poder que Dios me ha dado. Tú no transfieres porque tú no tienes ningún poder. Nada de lo que tienes es tuyo. Dice, en lugar de escudriñar las escrituras por sí mismos, aceptan perezosamente la enseñanza de los demás. Las concesiones más deshonrosas y degradantes del gobierno y del reinado del Todopoderoso se encuentran ahora en casi todas partes. Para millares de personas, incluso entre aquellos que profesan ser cristianos, el Dios de las Escrituras es bastante desconocido. Por eso, nuestra serie llamada Conociendo a Dios, vemos los atributos de Dios y hoy estamos estudiando el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Pregunto, ¿has aprendido algo hoy por parte del Señor a través de la palabra? Necesitamos conocer a Dios es a través de la Escritura y que este tiempo se nos permita vivir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. Colócate en pie, por favor. Mateo 19, 26. Dice lo siguiente. Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Hermano, cuando Dios dice todo, créame de verdad, o sea, yo no le estoy engañando, lo dice la palabra. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando usted dice todo, yo dudo, pero cuando Dios dice todo, con mi esposa teníamos discusiones. Ella me decía cosas como esta. Miren las peleas de mi esposa, cómo hemos avanzado nosotros. Me decía, se acabó todo el azúcar, no hay azúcar. Yo me levantaba, iba al pote y había un poquito así. Yo le decía, me está diciendo mentira. Sí hay azúcar. No, o sea, me refiero que hay que comprar. Se está acabando el azúcar, queda poca, es la verdad. Todavía no se ha acabado. Porque si no había, ojalá no hubiera, porque uno no debería tomar azúcar. Yo procuro no comer ni siquiera los jugos con azúcar. Usted no sabe a qué sabe la mora, usted sabe a qué sabe el dulce de agua de mora. No sabe la mora es espectacular. Eso es muy ácido, pastor, hay que echarle azúcar. Entonces no coma mora, come algo que sea dulce, mango
papaya, otra fruta, ¿no? Deberíamos, ¿no, doctora? Nuestra médico de cabecera. Fue usada por Dios para ayudarnos a salvar la vida mientras mi esposa y yo nos moríamos de COVID. Estábamos vueltos nada. Bueno, yo sentía que me moría. Ella me miraba y decía, ay, pastor, cálmate. Yo dudo cuando alguien me dice todo. ¿Ya hiciste todo lo que tenía que hacer? Sí, pastor, todo. Seguro. Pero cuando Dios dice todo, hermanos, es todo. Para los hombres es imposible, pero para Dios es todo posible. ¿Por qué? Porque Él es todo poderoso. Génesis 18:14 dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, porque este tiempo, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Él no creía, Sara tampoco. Bueno, Abraham sí creyó. La que no creyó fue Sara. Dijo, ¿cómo será esto? Esto está como raro. El próximo año, a este tiempo, vas a tener un hijo. Job 42, del 1 al 2 dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquí hay términos absolutos de alguien que conoce a Dios. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Eso es alguien que conoce a Dios. Ahora, ¿tú piensas así? ¿De los que están acá piensan así? Entonces cuando tú dices, Señor, yo pienso que tú puedes hacer todas las cosas, es porque tú le puedes pedir el trabajo a Él y Él te tiene que dar el trabajo que Él quiere, que tú quieres. Él puede hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Y Él también dice, y que ningún, esos son términos absolutos y categóricos, ningún, todo, siempre, ese tipo de palabras están en el Señor. Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Por qué? Porque tú eres todopoderoso. Jeremías 32:27 dice: he aquí, yo, el Señor, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y yo respondo con un tremendo no. No hay nada imposible para Dios.